En el caso de hoy, descubrimos la trágica y aterradora historia de una recién casada, cuya identidad oculta la llevó a la muerte violenta a manos de su marido. Una historia en la que chocan los secretos, la traición y el miedo, que nos lleva a preguntarnos, ¿cuánto sabemos realmente de las personas que amamos? ¿Y qué ocurre cuando se revela una verdad devastadora? Mark Reynolds, piloto de líneas aéreas comerciales de 32 años, siempre tuvo el control, ya fuera en el aire o en su vida personal. Pero su ordenado mundo se hizo añicos cuando descubrió un secreto sobre su esposa, Emily Reynolds, una abogada corporativa de 28 años de Norfolk, Virginia. Bajo la superficie de su vida aparentemente perfecta, Emily había estado ocultando una verdad que Mark descubrió demasiado tarde, desencadenando un enfrentamiento mortal. Emily creció en una pequeña ciudad conservadora de Kansas. Siempre se había esforzado y centrado en labrarse una carrera como abogada, y acabó trasladándose a Norfolk para trabajar en un bufete de abogados de alto nivel. Su ambición y determinación la habían convertido en una estrella en ascenso, conocida por su meticuloso enfoque de cada caso que llevaba. El sueño de Emily era llegar a ser socia del bufete, y trabajó incansablemente para conseguirlo. Su relación con Mark parecía la pareja perfecta. Su romance relámpago se convirtió en compromiso, y en pocos meses se casaron en una ceremonia pequeña e íntima. Pero a medida que se acercaba la boda, Emily se sentía cada vez más inquieta, sobre todo por su difícil relación con la madre de Mark, Janet Reynolds. A pesar de estos problemas, Emily se centró en su carrera y en su matrimonio, creyendo que podría conciliarlo todo manteniendo a salvo su secreto. Todo se desenredó la mañana del 12 de abril de 2019. La policía de Norfolk recibió una llamada de pánico al 911 de Mark, que estaba frenético mientras informaba que había encontrado a Emily muerta en su casa. Afirmó haber regresado temprano en la mañana después de haber salido con amigos, solo para descubrir a Emily tendida en un charco de sangre en su dormitorio. Había sido brutalmente atacada, y Mark, conmocionado y angustiado, dijo a los agentes que no tenía ni idea de quién podía haber hecho esto. La casa, situada en un tranquilo barrio de Norfolk, no era un lugar donde se esperara violencia. Los vecinos se mostraron conmocionados y describieron a la pareja como reservada, pero aparentemente feliz. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, la policía descubrió la verdad oculta tras la muerte de Emily, una verdad a la que Mark no estaba preparado para enfrentarse. Cuando los agentes llegaron a la casa de los Reynolds aquella mañana, fueron recibidos por un Mark visiblemente conmocionado. «¿Qué demonios ha pasado?», murmuró repetidamente, con las manos temblorosas. Dentro de la casa, los signos de una lucha violenta fueron evidentes de inmediato. Mientras que el salón parecía intacto, el dormitorio principal contaba una historia diferente. La habitación estaba completamente desordenada. Las paredes estaban salpicadas de sangre, la cama volcada y varios objetos esparcidos por el suelo. Estaba claro que Emily había luchado por su vida. Su cuerpo, encontrado cerca de la cama, presentaba múltiples heridas de arma blanca, incluyendo horribles lesiones en los ojos. ¿El arma? Un par de tijeras de oficina encontradas tiradas cerca. Para colmo, tenía un cinturón de cuero alrededor del cuello, lo que indicaba que también había sido estrangulada. Incluso los investigadores más avesados quedaron conmocionados por la brutalidad del ataque. El detective Aaron Wade, un veterano con más de 18 años en el cuerpo, llegó poco después de la patrulla inicial. Conocido por ser metódico, rápidamente tomó el mando de la escena. Junto a él estaba su compañera, la detective Rachel Miller, una investigadora aguda y detallista con una creciente reputación por sus instintos en casos de homicidio. Juntos empezaron a reconstruir el espantoso rompecabezas. A medida que los detectives examinaban la escena del crimen, la crueldad del ataque apuntaba a una conclusión innegable. Se trataba de algo personal. A quienquiera que matara a Emily, le movía algo más que la ira, le consumía algo mucho más preocupante. El uso de las tijeras y el cinturón sugería un crimen cometido en el calor del momento,
quizás durante una discusión que se había descontrolado. El equipo forense llegó en menos de una hora, utilizando luminol para buscar cualquier resto de sangre que pudiera haberse limpiado. Buscaron huellas dactilares en el cinturón y en las tijeras, que habían quedado cerca del cuerpo de Emily. El forense estimó que Emily había sido asesinada entre las 22:00 y la medianoche de la noche anterior. No había indicios de agresión sexual, lo que reforzaba la teoría de que se trataba de un crimen alimentado por la rabia y la traición. El detective Wade se dirigió al agente James Parker, el primero en llegar al lugar del crimen. Parker confirmó que Mark había encontrado el cadáver de Emily al volver a casa esa mañana temprano y que había llamado inmediatamente al 911. Mark estaba angustiado y se paseaba por el exterior de la casa preguntando continuamente qué le había pasado a su mujer. A pesar de la aparente conmoción de Mark, el detective Wade sabía que no debía descartarle como sospechoso demasiado pronto. En la mayoría de los casos, el cónyuge es siempre el objetivo principal de la investigación. La casa no mostraba signos de haber sido forzada y no había indicios de robo. La cartera y el teléfono de Emily estaban en la encimera de la cocina, intactos. La única habitación desordenada era el dormitorio, donde se había producido la violenta pelea. Esto apoyaba aún más la teoría de que Emily conocía a su agresor. Los detectives documentaron cuidadosamente la escena, utilizando herramientas de medición láser para trazar un mapa del lugar del crimen, captando todos los ángulos de las pruebas. Mark, ahora sentado en la sala de estar, fue el primero en ser interrogado. Como marido de Emily, era el sospechoso inmediato, pero su historia era más compleja. Mark, piloto de líneas aéreas comerciales de 32 años, se había forjado una reputación de persona afable y despreocupada. Sin embargo, algunos de sus amigos y compañeros dejaban entrever otra faceta suya, marcada por momentos de mal genio, cuando se sentía irrespetado. Recientemente sus compañeros de trabajo habían notado un cambio en Mark. Se había vuelto distraído y estresado, aunque nadie sabía exactamente por qué. Algunos sospechaban que tenía algo que ver con su matrimonio. Su relación avanzaba rápido, tal vez demasiado rápido. Después de conocerse en el verano de 2018 en una conferencia legal en Washington, D.C., se casaron solo 6 meses después. A primera vista, parecía una pareja perfecta. Una abogada corporativa impulsada y un carismático piloto comercial. Pero poco después de la boda, empezaron a aparecer grietas en su matrimonio, sobre todo por la tensión que se estaba creando entre Emily y Janet, la madre de Mark. Janet Reynolds nunca había aceptado del todo a Emily en la familia. Desde el principio desconfió de ella y se preguntaba por qué Emily había mantenido su vida privada en secreto. Amigos y parientes se dieron cuenta de la frialdad de Janet hacia su nueva nuera, y a puerta cerrada, Janet empezó a sembrar dudas en la mente de Mark. Insinuó que Emily no era la persona que parecía ser, que tenía secretos que ocultaba. Janet llegó incluso a difundir rumores entre sus amigos, sugiriendo que el rápido ascenso de Emily en el mundo legal parecía antinatural. A medida que aumentaba la presión, el comportamiento de Mark cambiaba. Lo que empezó como una relación cariñosa se volvió controladora después de la boda. Empezó a interrogar a Emily sobre su horario de trabajo, sus colegas y su reticencia a presentarle a su familia. Ella, por su parte, se mostraba evasiva, lo que no hacía más que alimentar su paranoia. Cuando los detectives llevaron a Mark para interrogarle, apareció desaliñado, visiblemente conmocionado por los acontecimientos de la noche anterior. Afirmó que había pasado la noche fuera con amigos, que había vuelto a casa después de tomar unas copas y se había tumbado en el sofá a ver el partido. No se dio cuenta del cuerpo de Emily hasta por la mañana. «Me quedé dormido en el sofá», insistió Mark, «y cuando me desperté, todo estaba... No entiendo qué pasó». Los detectives Aaron Wade y Rachel Miller escucharon atentamente mientras Mark relataba su versión de los hechos, pero enseguida detectaron varias incoherencias. Para empezar, un vecino había informado de que había oído voces fuertes procedentes de la casa de los Reynolds sobre las 11 de la noche, seguidas de un portazo.
Esto no se menciona en el relato de Mark. Además, cuando le preguntaron si había salido de la casa en algún momento de la noche, Mark vaciló antes de admitir que había salido a tomar el aire hacia medianoche, pero que no recordaba exactamente a dónde había ido. Los detectives siguieron investigando. ¿Tenía Emily algún secreto que ocultarle? Mark volvió a hacer una pausa, visiblemente incómodo, antes de descartar la idea. No, nada serio, solo era reservada, pero solo era eso. Aunque Mark negaba cualquier implicación en la muerte de su esposa, su vaga cronología y sus evasivas pintaban un panorama diferente. Los detectives sabían que necesitaban más. Janet Reynolds, de 57 años, fue la siguiente en ser interrogada. Nunca había ocultado su antipatía por Emily, pero a medida que los detectives profundizaban en su relación con su nuera, surgía una historia más inquietante. Janet siempre había sido protectora con su hijo, pero después de la boda, su actitud se tornó más oscura. Empezó a socavar a Emily de forma sutil, cuestionando su trabajo, su pasado, e incluso haciendo comentarios velados sobre su falta de naturalidad delante de los amigos de la familia. «Está ocultando algo», le había dicho Janet a una amiga íntima durante una gala benéfica apenas 2 meses antes del asesinato. «Hay algo que no está bien en ella, y Mark se merece algo mejor». El antagonismo de Janet no se limitaba a las palabras. En un momento especialmente tenso, se había enfrentado directamente a Emily en una cena familiar, acusándola de guardar secretos y de negarse a formar parte de la familia. Este enfrentamiento, al que se había restado importancia en su momento, parecía ahora una pieza crucial del rompecabezas. Cuando los detectives interrogaron a Janet sobre su relación con Emily, ella no se contuvo. «Desde el principio supe que esa chica no era buena», dijo Janet, con voz fría. «Era reservada, distante. No era la adecuada para Mark, y se lo dije, pero él no me escuchaba». Su amargura hacia Emily, combinada con el comportamiento errático de Mark, llevó a los detectives a preguntarse. ¿Las sospechas e interferencias de Janet habían empujado a Mark a hacer algo de lo que no podía retractarse? Los detectives Wade y Rachel interrogaron a Janet Reynolds sobre su paradero la noche del asesinato de Emily. Sus respuestas fueron tajantes, defensivas y ensayadas, como si se hubiera preparado para ese momento. Janet afirmó que no había hablado con Mark ni con Emily esa noche, pero su actitud fría, casi distante, era inquietante. Mantuvo su inocencia, pero había una inequívoca sensación de alivio en su voz cuando dijo: «Quizá ahora Mark pueda encontrar a una mujer de verdad que no tenga nada que ocultar». La actitud de Janet, unida a su historial de difundir rumores malintencionados sobre Emily, hizo saltar las alarmas. Los detectives eran muy conscientes de que la aversión de Janet hacia Emily iba más allá de los conflictos familiares normales. Sus celos y su constante intromisión en su matrimonio no habían hecho más que aumentar la tensión entre ella y Emily, y la implicación de Janet era mucho mayor de lo que parecía a simple vista. A la mañana siguiente, la investigación dio un giro repentino cuando los detectives recibieron un soplo de un informante confidencial sobre la conexión de Janet con un personaje desagradable. El informante reveló que Janet había mantenido una relación secreta con un magnate inmobiliario local, convertido en delincuente, Thomas «Tommy» Connors, un personaje de 50 años, con un turbio historial de tráfico de drogas en Norfolk. Connors tenía fama de aprovecharse de personas vulnerables con problemas económicos, y Janet, que tenía que hacer frente a deudas crecientes y problemas con el juego, había sido uno de sus objetivos. Los detectives revisaron rápidamente los registros financieros de Janet y encontraron pruebas de varias retiradas inexplicables de sus cuentas en los meses previos al asesinato de Emily. Descubrieron que el dinero había ido a parar directamente a Connors. Las transacciones financieras, junto con los mensajes de texto recuperados del teléfono de Janet, pintaban un cuadro inquietante. Connors había estado chantajeando a Janet, amenazándola con exponer sus deudas de drogas y su mala gestión financiera a su familia, si no accedía a sus demandas. Un mensaje de texto particularmente alarmante de Connors
fechado el 11 de abril, decía: «Se te acaba el tiempo, Janet. Paga o me aseguraré de que tus secretos salgan a la luz, vieja zorra». La presión sobre Janet había ido en aumento, y los detectives sospechaban que Connors se había aprovechado de su desesperación. Al seguir investigando, descubrieron que la relación de Janet con Connors había ido más allá de los problemas financieros. Connors, que era conocido por sus tendencias violentas y sus abusos sexuales cuando no se cumplían sus exigencias, había estado obligando a Janet a hacer algunos favores sexuales para pagar sus crecientes deudas. Cuando los detectives siguieron esta nueva pista, descubrieron un tesoro de pruebas incriminatorias procedentes de sus intercambios financieros con Connors. En los meses anteriores al asesinato, había retirado grandes cantidades de dinero en efectivo, muchas de las cuales correspondían a pagos que había hecho a Connors. Además, las imágenes de vigilancia de un hotel local mostraban a Janet reunida con Connors la noche del 11 de abril, lo que aumentó las sospechas sobre su implicación en el crimen. Este descubrimiento llevó a los detectives a preguntarse si la conexión de Janet con Connors era algo más que financiera. ¿Podría haber sido coaccionada para desempeñar un papel en la muerte de Emily? ¿O Connors, en sus agresivos intentos por cobrar su dinero, se había tomado la justicia por su mano? La investigación dio un giro aún más oscuro cuando la policía allanó el escondite de Connors, una extensa propiedad famosa por sus negocios con opiáceos. En su interior encontraron un alijo de documentos ilícitos, registros de blanqueo de dinero, innumerables bolsas de pastillas y, lo que es más grave, fotos de Janet y su familia, incluidos Mark y Emily. La prueba más inquietante fue una serie de mensajes explícitos entre Connors y Janet que revelaban que su relación se había convertido en algo mucho más manipulador y siniestro de lo que nadie había imaginado. Connors había estado presionando a Janet para que pagara sus deudas, utilizando amenazas para obligarla a hacer favores cada vez más inapropiados. En un escalofriante mensaje, enviado pocos días antes de la muerte de Emily, Connors escribió: «Se te acaba el tiempo, Janet. Arregla esto, o todo el mundo se enterará, coño». Los detectives ahora creían que los problemas financieros de Janet y el chantaje podrían haberla empujado a algo mucho peor. Cuando se enfrentó a sus tratos secretos, Mark se quedó atónito. Siempre había visto a su madre como alguien fuerte, pero enterarse de su conexión con Connors le dejó conmocionado. «No tenía ni idea. Nunca me lo dijo», admitió Mark, luchando por procesar la revelación. Aunque Emily había ocultado su pasado para proteger su carrera, la verdad salió a la luz cuando Mark encontró documentos que revelaban su identidad transgénero a principios de marzo de 2019. El descubrimiento lo devastó. Mark se sintió traicionado, y a pesar de los intentos de Emily por explicárselo, su matrimonio empezó a desmoronarse. En las semanas siguientes, los amigos de Emily notaron su creciente ansiedad. Temía que Mark desvelara su secreto y pusiera en peligro su carrera como abogada de empresa. Las tensiones alcanzaron su punto álgido el 11 de abril de 2019, cuando los vecinos oyeron voces elevadas procedentes de su apartamento. Horas después, Emily fue encontrada muerta, resultado de una violenta pelea. Mark alegó que salió del apartamento para refrescarse después de una discusión, pero las imágenes de vigilancia de un estacionamiento cercano lo mostraron regresando justo antes de la hora estimada de la muerte. Además, las búsquedas en el ordenador de Mark sobre traición y venganza levantaron aún más sospechas. El 2 de mayo de 2019, Mark fue detenido en casa de su madre. Mantuvo su inocencia, pero las pruebas en su contra siguieron creciendo. El caso se convirtió rápidamente en un punto focal en Norfolk, arrojando luz sobre los desafíos que enfrentan las personas transgénero y cómo los secretos, cuando se exponen, pueden tener consecuencias trágicas. En octubre de 2019, comenzó el juicio de Mark Reynolds, con la fiscal Karen Lowry argumentando que el asesinato fue alimentado por la rabia y la traición. Cuando el juicio de Mark Reynolds llegaba a sus últimos días, la fiscal Karen Lowry se presentó ante el jurado, relatando la vida de Emily.
una vida construida sobre el trabajo duro y la búsqueda de su verdadera identidad. Hizo hincapié en que Emily había ocultado su pasado por miedo, sabiendo que tanto su carrera como su matrimonio podrían quedar destruidos si la verdad salía a la luz. El descubrimiento del historial médico de Emily había desencadenado la ira de Mark, que desembocó en el violento enfrentamiento que acabó con su vida. Al otro lado de la sala, el abogado defensor de Mark, Jonathan Mills, trató de desviar la atención. Mills, un hombre de 50 años con décadas de experiencia en los tribunales, argumentó que el asesinato no fue un acto premeditado, sino el resultado de un momento de acaloramiento motivado por la conmoción y la confusión emocional. Pidió al jurado que tuviera en cuenta el estado mental de Mark, alegando que, aunque sus actos eran inexcusables, no estaban motivados por el odio. Mills abogó por la indulgencia, instando al tribunal a ver a Mark como un hombre que había perdido a su esposa y su futuro en una noche trágica. Durante todo el juicio, la familia de Emily permaneció en silencio, con un dolor palpable. No solo habían perdido a una hija, sino que habían visto cómo sus luchas más privadas se hacían públicas bajo la dura luz de los medios de comunicación. El juicio despertó la atención nacional, planteando conversaciones sobre los derechos de los transexuales, los peligros de la transfobia y los desafíos a los que se enfrentan quienes viven en secreto. En noviembre de 2019, tras varias horas de deliberación, el jurado declaró a Mark culpable de asesinato en segundo grado. Fue condenado a 25 años en una prisión estatal de Virginia. Para algunos, el veredicto se sintió como justicia, pero para la familia de Emily, fue una conclusión agridulce. Ninguna sentencia podría devolver la vida perdida, ni curar las profundas heridas causadas por la revelación de su identidad. La sentencia de Mark marcó el final de un caso que había cautivado a Norfolk y más allá. Durante su estancia en prisión, Mark permaneció retraído y rara vez habló de los acontecimientos que condujeron a la muerte de Emily. Los informes sugerían que luchaba contra el remordimiento, aunque algunos especulaban si alguna vez había aceptado plenamente la verdadera identidad de su esposa. Mientras tanto, Janet Reynolds se enfrentaba a su propia caída. Los investigadores habían descubierto su profunda implicación en los acontecimientos que condujeron a la muerte de Emily, impulsada por los celos y alimentada por su relación tóxica con Tommy Connors. Janet había pasado años difundiendo rumores dañinos sobre Emily, pero sus avances inapropiados hacia su nuera solo habían empeorado las cosas entre las dos mujeres. A medida que la investigación sobre la vida de Janet continuaba, se hizo evidente que su conexión con Connors iba más allá de sus problemas financieros. Janet había estado utilizando a Connors para pagar deudas a través de medios cada vez más degradantes. A principios de 2020, Janet fue detenida acusada de posesión de drogas y solicitación, lo que le valió una condena de 2 años de cárcel. La otrora respetada figura de la sociedad de Norfolk había caído. Su reputación había quedado en ruinas. En cuanto a Connors, su reinado sobre los bajos fondos de la ciudad se vino abajo tras una redada antidroga a gran escala en enero de 2020. Connors fue acusado de tráfico de drogas y explotación humana, delitos que le llevarían a pasar 20 años en una prisión federal. Desmantelada su red, Connors se enfrentó al final de su imperio criminal, dejando tras de sí un legado de vidas arruinadas. El caso de Emily Reynolds siguió resonando, sirviendo como recordatorio de los peligros de los secretos, el daño causado por los prejuicios y la lucha por la aceptación en un mundo que aún está aprendiendo a abrazar la diversidad.